Quiero titular el mensaje de esta tarde: beneficios de ser justificados por la fe. Quiero hablar de la justificación, que es uno de los tres aspectos que cuando uno estudia teología, hermanos, y estudiamos la doctrina de la salvación, la salvación la vemos desde tres puntos de vista: la justificación, la santificación y la regeneración. Hoy vamos a estudiar así brevemente, en unos 30-40 minutos, lo que es la justificación. La justificación, y vamos a hablar de algunos aspectos importantes. Este más bien va a ser un tema doctrinal. Esperamos que usted y yo podamos aprender y fundamentar más la fe en la Biblia, que de eso se trata. Amén. La iglesia, por sobre todas las cosas, debe de enseñar la Biblia. Amén, la Biblia. Así que vamos a ver una de las doctrinas fundamentales que la Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz practica y defiende. Dice Romanos capítulo 5. Y bendiga a nuestra hermana Irma, y bendiga a nuestro hermano Víctor. Amén, gloria a Dios, por nuestro hermano David Larios, su amada esposa. Amén, que están aquí. Nuestro hermano Julio, Dios lo bendiga, hermano Julio, que hoy está con su linda familia. Amén, a los que estamos en este lugar, a todos, ¿verdad? Hermano Nati, que Dios la bendiga, hermano Nati. El próximo domingo es Acción de Gracias, hermano, no se vaya a quedar. Amén. Dice la Biblia, ¿ya lo tienen? Pues yo no lo tengo, pero ahorita ya lo encontré. Amén. Es que me le arrancaron la página. Dice así, versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Justificados pues por la fe, dice verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Produce paciencia, pero la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, otras versiones dicen moralmente débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice el verso 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él, digan por Él, hermanos, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos, en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, puede tomar su asiento y prestarme un momento de su atención. La palabra justificar, como vamos a hablar de los beneficios de ser justificados por la fe. Podría mencionar los beneficios de la justificación, pero es que no puedo hablar de justificación sin hablar de fe. La justificación es a través de la fe y lo vamos a explicar. Pero vamos a hablar de los beneficios. Pero tengo que comenzar con lo primero, que es justificación. La palabra justificar usted la encuentra en un diccionario como absolver o declarar inocente o justo, ¿verdad? Pronunciar sentencia favorable de aceptación. Ese es el significado de justificar. Y nos recuerda en un tribunal donde hay ciertos personajes en esa escena. Hay un juez, hay un fiscal, hay un abogado y hay un acusado. Amén. Al acto donde el juez declara justo o inocente al acusado, a eso se le llama justificación. Amén. Yo defino la justificación como un don gratuito de Dios para el ser humano. Amén. Si a usted le preguntaran qué es la justificación, ¿cómo respondería? Un don gratuito de Dios para el ser humano. La justificación es un regalo de Dios para el hombre. Partiendo de esta premisa, puedo yo enumerar una serie de temas. Por ejemplo, el hombre necesita la justificación.
porque el hombre es culpable delante de Dios. El hombre está condenado. Amén. Cuando usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Es decir que el hombre necesita ser justificado, y por eso es que Dios brinda la justificación como un regalo para el ser humano, porque el hombre, la condición moral del hombre es una condición de condenación. Amén. El hombre es culpable delante de Dios. De repente por allá nosotros hemos oído, hermanos, que aleluya, están evangelizando, ¿verdad? El amigo, Cristo te ama, amigo, Dios te ama, pero la realidad teológica que menciona la Biblia es decir al amigo, amigo, Dios te aborrece. Amén. Gloria al Señor. Porque el hombre está condenado. Posteriormente concluimos con otro pensamiento basado en la justificación, y es que la base de la justificación es la gracia de Dios. Es decir, que no es porque el hombre se lo merezca. Amén. En ningún lugar usted va a ver que un juez tiene la potestad de declarar inocente a un criminal. No puede declarar bueno a un criminal, a no ser que el juez sea corrupto. Pero legalmente, o hablando en la parte justa, no se puede declarar bueno a un criminal. Pero es eso lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí o no, hermanos? Nos ha declarado justos siendo criminales. O no éramos criminales nosotros antes, amén. Hoy ya no, ¿verdad? Pero antes éramos criminales, éramos inmerecedores, pero por su gracia ahora hemos sido justificados, amén. Otra de las verdades que aparece dentro de la justificación es que la base de la justificación es la obra de Cristo. Amén. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 1, versículo 17, que el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice el evangelio de la justicia de Dios, no dice el evangelio de la justicia del hombre, porque aquí no se trata de que somos justos por nuestras propias acciones. Somos justos por la acción de uno solo, y esa es la acción de Cristo en la cruz. Amén, hermanos. Por la acción de Él nosotros fuimos justificados. ¿Cuál es el medio de la justificación? Dice: justificados pues por la fe. La fe es el medio de la justificación. ¿Pero qué es la fe? La fe es confianza. ¿Confianza en qué debemos tener nosotros para ser justificados? Bueno, precisamente en la obra de Cristo. Cuando usted acepta y cree en la obra de Cristo, entonces por esa obra nosotros somos, ¿qué? Justificados. La palabra que ocupa Pablo en el mensaje que da a los de Éfeso en capítulo 2, versículo 8 es: no es por obra para que ninguno o para que nadie se gloríe. Es decir, que aquí nadie se puede jactar de que por su propia justicia es algo. Aquí nadie se puede jactar, no es que yo soy mejor que la fulana de tal, yo soy mejor cristiano. Apelo a las palabras que un predicador, un hermano de la iglesia, dijo detrás de este púlpito un día. Y dijo: en la vida yo aprendí, dijo, que no hay dos clases de hijos, solo hay una clase de hijos. Amén. Así que aquí no puede usted venir a alardear que usted es mejor hijo de Dios que otro, porque solo hay hijos de Dios. Amén, hermanos. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Aquellos que hemos sido justificados, amén, por la fe en la obra de Cristo. Amén, hermanos. ¿Pueden alabar a Dios en esta tarde? Gloria al Señor. Ahora, nadie se puede gloriar de esto, pero aquí también quiero resaltar una de las verdades más grandes, y es que aunque el evangelio es por la fe en la obra de Cristo, la fe, se refiere a una fe que nos lleva a actuar, a orar. Porque si fuéramos justificados solo por la fe, entonces las obras no serían necesarias, pues. Amén. Por ejemplo, en Santiago, yo quiero invitarlo a leer Santiago, y lo invito a leerlo porque hay algunos hermanos que lo ven a través de las redes sociales. Amén. Y así que debemos de leer los textos. En Santiago capítulo 2 dice la Biblia: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí otra vez dice: ¿podrá solo la fe salvarle? Cuando usted lee el versículo 21 se da cuenta que el tema de Santiago es la justificación. ¿Qué dice?
versículo 21. No fue justificado por las obras, no dice por la obra, por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado. Esta palabra no se le va a olvidar: amigo de Dios, que no se le olvide, amigo de Dios. ¿Por qué fue declarado amigo de Dios Abraham? Por su justicia. Ya vamos a explicar bien esto, amigo de Dios. Vean que dice que Abraham fue justificado por las obras, pero cuando usted lee el capítulo 5, o capítulo 4, perdón, de Romanos, dice que Abraham fue justificado por la fe. ¿A quién hacemos caso? ¿A Pablo o a Santiago? Hagámosle caso a los dos, porque ambos tienen razón. Resulta que cuando Pablo dice que la justificación es por la fe, Pablo no está hablando simplemente de una fe de conocimiento, sino está hablando de una fe experimental. Por ejemplo, el apóstol Juan trata la manera de explicar la versión de Pablo y la versión de Santiago. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 2, me parece que es el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Cristo. ¿Está leyendo la Biblia, hermanos? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, que cuando yo tengo fe en la obra de Cristo, cuando yo conozco cómo anduvo Cristo, y si yo digo que estoy en Cristo, yo estoy obligado a obrar igual que Cristo. Amén. Porque si fuese así, hasta los demonios fuesen justificados delante de Dios, porque ellos también creen. Amén. Es decir, que hay personas que dicen: no, si yo creo en Dios, hermano, yo le pido a Diosito, dice Diosito, ¿verdad? Y si yo de aquí le pido a Diosito, porque yo también tengo fe, pero la fe no es suficiente para ser justificado, porque la Biblia dice que Abraham fue justificado por las obras. ¿Y por qué por las obras? Allá Romanos dice que creyó a Abraham, amén, y fue justificado. Es decir, que cuando Dios le habla a Abraham, y por ejemplo en el capítulo 12 Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham cree a Dios, pero al mismo tiempo obedece. Es decir, que la fe y las obras van de la mano. Aquí no se trata de que como yo creo en Dios, yo ya fui justificado. No, se necesita de que usted crea, pero que también su fe, sus acciones vayan de acuerdo a su fe. Si usted dice que permanece en Cristo, debe de andar como Cristo anduvo en esta tierra. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Ahora, si la fe que usted profesa es diferente al comportamiento que usted tiene afuera, usted no ha sido justificado. Amén. Porque la justificación es por la fe en la obra de Cristo. Pero la fe en la obra de Cristo, Juan dice: el que dice que permanece en Él debe andar, es decir, obras, debo de hacer. Pero Santiago dice: ¿podrá solo la fe salvarle? Amén. Es decir, que la fe sin obras es muerta, mi hermano. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, ¿cómo es que hemos sido justificados nosotros? Solo por creer. Porque si fuera solo por creer, quiero decirle que yo no estaría aquí. Pero cuando yo conocí lo que Cristo hizo en la cruz por todos mis pecados, entonces yo lo acepté y creí en Él, y por la justicia Él fui justificado. Pero, amén, automáticamente yo quedé obligado a andar como Él anduvo. Es decir, que mi comportamiento refleje la luz de Cristo, que la gente vea a Cristo en mí, que la gente cuando me vea al Hijo de Dios en mi vida, porque nosotros somos ventanas, amén, donde se puede ver a Cristo. La gente conoce a Cristo no solo a través de la Biblia, la conocen a través de sus obras. ¿O no es cierto eso? La gente dice: y ese que no es cristiano, puede decir la gente. ¿Por qué? Porque la gente aprende a conocer a un hijo de Dios, o aprende a conocer a Dios, a través de sus hijos. De repente usted se encuentra y le dice: hey, pues te pareces a fulano de tal, y el que le dice: no, hombre, si eres mi papá. Con razón, le dice, sos igualito de feo que él. A ver, con razón, yo te sentí un aire. Entonces nosotros, ¿cuántos somos hijos de Dios, hermanos? Tenemos un aire, ¿verdad? A nuestro papá, ¿o no? Bueno, si mis obras son como las del diablo, yo soy hijo del diablo. Porque así dice Juan capítulo 8, ¿verdad? Ustedes son hijos del diablo, dice. Porque sus obras son igual que él, son mentirosos y homicidas. Amén.
Pero si usted anda como Cristo y yo ando como Cristo, eso implica que hemos sido justificados. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ser justificados? En el versículo 1 de Romanos capítulo 5 encontramos el primer beneficio. Yo voy a hablar de 3 beneficios rápidamente. 3 beneficios de la justificación por la fe. Amén. Pero síganme, hermano, para que esto nos abunde el paso. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe. ¿Cuál es el primer resultado de la justificación? Tenemos paz para con Dios. Primer beneficio: el día que usted fue declarado justo delante de Dios por la justicia de Cristo, ese día usted y yo obtuvimos paz. Pero la paz que habla la Biblia no se refiere a una paz de serenidad y calma, porque si fuera esa paz, entonces usted y yo no tuviéramos problemas. La Biblia dice que tenemos paz para con Dios, no con el diablo. ¿Por qué dice que tenemos paz para con Dios y yo estoy lleno de problemas ahorita? Porque es paz para con Dios, no paz con el diablo. A ver, con el diablo ahorita estamos lidiando una buena batalla, hermano. Ahorita estamos metidos en una hazaña, a ver, donde el diablo le está pegando a usted y usted le está pegando al diablo, y a veces venimos a ver todos así, ¿verdad? Aleluya, medio golpeados, aleluya, afligidos, medio desanimados, pero venimos, amados hermanos, porque Cristo está con nosotros y en Él somos más que vencedores. Yo sé que usted también es un más que vencedor en Cristo Jesús. Estamos en medio de una guerra, porque la paz no es con el diablo, la paz es con Dios. La paz es con Dios. Ahora, ¿a qué se refiere la paz con Dios? No es lo mismo paz de Dios con paz con Dios, ¿verdad? Ya le hemos explicado alguna vez. La paz de Dios y la paz con Dios. En esta oportunidad estamos hablando que la justificación trajo consigo la paz con Dios. Amén. Es decir, que el día que usted y yo fuimos justificados, se acabó la guerra con Dios. Amén. Se acabó la guerra con Dios. ¿Cómo así me dirá usted? Algunos no prefieren la palabra guerra porque se oye muy fuerte, pero la verdad es que la justificación trajo consigo la reconciliación con Dios. ¿Y qué es reconciliación, hermanos? ¿No es cierto que cuando usted se ha reconciliado con un hermano es porque ha estado peleado? ¿Habrá algún peleadito ahorita que necesita reconciliarse? ¿Qué es el reconcilio? Bueno, hay que hacer las paces. Hay que hacer las paces. Cuando usted dice, bueno, voy a hacer las paces con fulano, porque la verdad que yo no estaba conforme. Entonces hay un cierto enojo, hay una cierta fricción entre dos personas, y cuando esas personas deciden dejar a un lado esa fricción, lo que hacen es reconciliarse. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Reconciliarnos. Bueno, ¿qué hizo Jesús con nosotros, verdad? Reconciliarnos. Es decir, que Dios era enemigo de nosotros. O perdón, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Por el pecado. El hombre era pecador y Dios es santo y puro, hermanos. Amén. Entonces, por eso éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Colosenses, lea conmigo Colosenses capítulo 1. Ahí adelantito, vamos a estar ahí en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, hermanos, esos textos son claves para que usted pueda evangelizar también. Dice 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Oiga bien, hermano, ¿qué hacíamos? Malas obras. Pero ahora, como somos justificados, hacemos buenas obras. En otro tiempo éramos enemigos, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante. Y el siguiente versículo, un versículo maravilloso, ¿verdad? Sí, en verdad permanece fundado, ¿verdad? Pero bueno, vámonos aquí. Dice que Él nos reconcilió, dice, porque nosotros éramos enemigos. No podíamos hablar con Dios. Aunque usted quería hablar con Dios, Dios no le permitía hablar con Él, porque dice Isaías 59: vuestras iniquidades hicieron división entre vosotros y conmigo. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor, ¿no? Entonces, Dios estaba enojado con el hombre y está enojado con el hombre. Por eso yo decía, cuando vayamos a evangelizar, cambiemos el chip, ¿verdad? Y digamos, ya no digamos Dios te ama, digamos Dios te aborrece, amigo, pero te está dando una oportunidad. Y usted dirá, ¿cómo que Dios te aborrece? Bueno, vean, quiero que vaya conmigo a estas citas. Salmo capítulo 5, versículo 5.
Dice que Jesús nos reconcilió. Es decir, que Dios era el enemigo de nosotros. Dios era el enemigo antes. Esto es cuando hacíamos malas obras, ¿verdad? No dice cuando éramos incrédulos, dice cuando hacíamos malas obras. ¿Qué dice Salmos capítulo 5, versículo 5? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen. Dios ama al pecador. Ama al pecador. ¿Cómo es que decimos nosotros? Dios ama al pecador porque el pecado. La Biblia dice que Dios aborrece al que hace iniquidad. Vamos a dos capítulos más adelante, 7-11 de Salmos. Dios es juez justo, dice justo. Y Dios está airado contra. ¿Cómo que Dios le ama entonces? ¿Ah? ¿Cómo así que Dios le ama? Cristo te ama, amigo. Nos dice que Dios lo aborrece y está enojado. Y dice el Salmo 34, vamos al Salmo 34, hermano. Versículo 16, tenemos que leerlo porque hay gente que está pendiente de la palabra. 34:16, en los Salmos, ahí mismo. 34:16, la ira de Jehová, ¿contra quiénes es? Contra los que hacen mal. Entonces, ¿cómo es que Dios ama a los pecadores? ¿Aló? ¿Está serio esta doctrina, hermano? ¿Quiere que le dé más? Vamos a Proverbios. Proverbios 11. Vamos, adelantito, lee la Biblia, hermano. Si leyendo la Biblia se nos va el tiempo que dice, hermano, mejor. Amén. Dice Proverbios capítulo 11. Por aquí dice, no, usted está hablando mentira. Le digo, 11, versículo 20. 11:20. Abominación son a Jehová los perversos. Ay, hermano. Vamos a Proverbios capítulo 15. ¿Cómo dice Proverbios capítulo 15, versículo 7, versículo 8? El sacrificio de los impíos es que vámonos al Nuevo Testamento. Ese es el Antiguo Testamento, pastor. Vámonos al Nuevo Testamento, no pacto, pues. Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Cómo dice? Juan 9:31. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores, porque su oración es abominable. Dios no oye a los pecadores. No, es que yo, pastor, después voy a llegar a la iglesia y me voy a reconciliar. Dios no le escucha, porque Dios aborrece al pecador. Así de claro. Y no me cree. Vamos a Romanos. Concluyamos con Pablo, donde comenzamos. Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos. Romanos, adelantito, estamos adelantito. Capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Dios ama al pecador. Ya vamos a explicar esta frase, porque esta es una verdad, pero amén, ya la vamos a explicar bien. Dios aborrece al pecador. Éramos enemigos de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Orábamos, no, Dios no nos escuchaba. Dios no nos atendía porque éramos enemigos. Hasta que apareció Jesús y entregó su vida, porque a Él no le quitaron la vida. Dice: yo doy mi vida por ustedes. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que, amados hermanos, cuando usted creyó a la obra de Cristo, el día que usted aceptó el sacrificio de Cristo, ese día fue justificado y el amor de Dios fue derramado en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por las obras, y fue llamado. Amén. Desde el día que usted y yo fuimos justificados, pasamos de ser enemigos de Dios a ser como Abraham. Y esta reconciliación trajo tres resultados también. Es decir, la justificación que nos trajo paz, trajo consigo la reconciliación. Y la reconciliación trajo tres efectos. En el versículo 2, Romanos capítulo 5, versículo 2, dice la Biblia. A algunos no les gusta la enseñanza, pero esto es buenísimo, hermano, para que usted se fundamente más en el Evangelio, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son los tres resultados de la reconciliación que trae la justificación? Número 1, entrada. Por quien también tenemos entrada. Digan conmigo, entrada. La palabra es, aleluya, en el griego es acceso. Es decir, que cuando fuimos reconciliados, se quitó esa enemistad y ahora tenemos acceso. Quiere decir que si Dios no oía a los pecadores, ahora usted no es pecador, ahora usted es hijo de Dios y yo también. Y cuando clamamos, dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Todas las oraciones que usted viene a hacer aquí en la iglesia son escuchadas por Dios. ¿Por qué razón? Por la justificación. Porque fue justificado, fue declarado
No es porque sea buena persona, es por la obra de Cristo, ¿verdad? Dijo alguien, no, pero yo soy malvado, yo me porto más o menos bien, ¿por qué? Porque así la cadena que Cristo me tiene, digo, no, y así somos, ¿verdad, hermano? Hay gente que viene a la iglesia esperando ver gente buena. Aquí no hay gente buena, hermano. Si bueno, ni uno solo. Aquí solo mala entrada. Amén. Algunos éramos ladrones, asesinos, macheteros, borrachos, calumniadores, mujeriegos, ¿qué más? Drogadictos. Amén. Aquí no hay usted, yo desde que Cristo me llamó nada, usted y yo, hermanos, éramos podridas llagas, pero Cristo nos ha limpiado y ahora somos reales sacerdotes. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? A través de la justificación, por la fe en la obra de Cristo. Entonces nos da acceso, dice el versículo 2, estamos en el 2. Dice, tenemos entrada por la fe, y dice el otro resultado, en la cual estamos firmes. Entonces la reconciliación nos da acceso, número 1. Número 2, nos da firmeza. Firmeza. Estamos firmes en esta gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas que vivimos, hermano, porque hay hermanos aquí que están pasando, hermano, si ustedes se dieran cuenta, hermano. Hay dos hermanos que me escriben en la madrugada, pastor, ayúdenme, ya no aguanto. Y uno quisiera tener como la fuerza para decir, hermano, venga, le voy a pasar un poquito de carga, ¿verdad? Tráigase la guía y se conecta conmigo, le voy a pasar carguita. Y a veces ni palabras tiene uno para decirle a los hermanos. ¿Y qué le dice a uno al hermano? No tiene uno palabras para consolar. Y solo uno dice, ay, hermano, pero Dios está con usted, hermano. Y lo único que puede decir uno. Pero ¿por qué esas personas no retroceden por las tribulaciones, los problemas que están pasando? Porque están firmes en lo que han aprendido. Es decir, que uno sabiendo, o sea, yo ya sé que ya no soy enemigo de Dios. Si por ser amigo de Dios se me vienen todos los problemas del mundo, pues benditos problemas. ¿De qué sirve estar exonerado de todos los problemas del mundo si estoy enemistado con Dios? Prefiero la amistad con Dios y la enemistad del mundo que la amistad del mundo y la enemistad de Dios. Así sería. ¿No me trabé? Cierto que no, ni yo me entendí. Prefiero estar en amistad con Dios y en enemistad con el mundo, así sería, que en amistad con el mundo y enemistado con Dios. Más o menos, ¿verdad? Sí. Entonces, que vengan los problemas, pues estamos firmes, hermanos, estamos parados allí. Y uno dice, ya no aguanto más, pero ¿cómo me voy a retroceder si ya Cristo me ha justificado? He sido declarado inocente, tengo vida eterna, no vale la pena retroceder. Aleluya, dijo el autor a los hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos. No, ya demasiado lo que Dios ha hecho por nosotros. Le dijo un hermano, pastor, Dios no ha sido bueno. Dios es bueno por nosotros. Porque Dios no hizo, porque sigue haciendo muchas cosas a favor de nosotros. Retroceder no podemos. Entonces, ¿qué más hizo la reconciliación? Nos dio acceso, nos dio firmeza, pero también nos hizo que nos gloriáramos. Fíjense que la palabra, yo estaba investigando, en el versículo 2 está, ¿verdad? Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y también en las tribulaciones, dice el versículo 3. La palabra gloriar viene de la palabra jactancia. Dice Pablo, nosotros no es una jactancia de orgullo, es una confianza plena o desmedida. Dice Pablo, nosotros nos gloriamos, es decir, la reconciliación trae consigo que nos gloriemos en dos cosas. En la gloria de Dios, la palabra gloria es doxa, que significa gloria o honra. Es decir, que sabemos que aunque estamos pasando pruebas, la reconciliación ahora no solo nos abre el cielo para orar, sino también nos abre el cielo para ser ayudados por Dios. Es decir, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de la ayuda de Dios, de la honra de Dios, del favor de Dios, en que cuando clamamos y estamos pasando pruebas, pues Dios nos ayuda, Dios nos da la fuerza, Dios nos anima, Dios envía el Consolador para que no estemos solos y para que salgamos siempre vencedores de cualquier lucha, hermano. Pero ¿cómo una persona que no ha sido reconciliado con Dios va a tener este tipo de ayuda? ¿Claman los justos? Ya ve, hermano. Los leoncillos tienen necesidad y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta.
¿No se siente dichoso usted, hermano? Porque yo me siento bienaventurado, yo me siento más que feliz. Que pasan, tienen problemas, pero dice, me glorío en la esperanza de la gloria de Dios, me glorío en el favor de Dios. Pero también me glorío en las tribulaciones. ¿Cuántos se sienten contentos por la tribulación que están pasando? Sí, Pablo dice, me glorío en las tribulaciones. ¿Cómo alguien se va a gloriar en las benditas tribulaciones? Bueno, porque para el que ha sido reconciliado con Dios, las tribulaciones siempre producen cosas buenas. Dice el versículo 3. Amén, que las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen. Entonces, algo está produciendo el problema suyo. Amén. Si usted está pasando un problema, una dificultad, algo que usted dice, no aguanto, Señor, algo está produciendo. Crea que Dios está obrando. Crea que algo está produciendo esa tribulación en usted. ¿Y qué es lo que produce? Primero, paciencia. La palabra paciencia. ¿Qué significa la palabra paciencia? Viene de la palabra resistencia. ¿Sabe qué, hermano? Esa prueba va a hacer que sus raícitas se metan más. Y uno es problemado a veces, ni puede desempeñar privilegios a gusto. Y uno piensa que uno está mal, pero no. Es cuando usted ve a un arbolito, a veces usted piensa que porque no va para arriba con todo, usted dice, se me está muriendo. A veces el árbol no crece para arriba porque está creciendo para abajo. Y en las pruebas, en las tribulaciones, produce paciencia, es decir, produce resistencia. Crecemos no para arriba, hermana Marta, crecemos para abajo. Y la raíz, mira, hermano, ahí está. Después que pasa esa tribulación, porque nada es para siempre. Un día esta prueba que está pasando va a acabar, va a tener que acabar, hermano. Amén. Y cuando acabe, ya usted no va a ser el mismo. Usted va a ser un árbol bien arraigado en la roca que es Cristo, hermano. Y van a venir tormentas, pero usted va a estar más firme que nunca. Porque la tribulación produce cosas. Y una de las cosas es paciencia, es decir, resistencia. Pero dice que la paciencia también que produce. ¿Y cuántos quieren estar en prueba? Dice que la paciencia produce prueba. La palabra prueba viene de la palabra carácter formado. Así es. Y bien formado. Como nosotros nos gusta cantar la alabanza al Señor. Amén. Hasta con vibrato la cantamos. Haz mi carácter más como el tuyo. Y dice Dios, ahí voy. Amén. Y comienza Dios. Y con la rueda del alfarero, ¿verdad? Comienza Dios a quebrar. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Pero está moldeando ahorita. Cuando termine Dios de la moldeada buena que le está pegando, una vasija hermosísima. Así es. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios moldee su carácter? Aunque quiera, Dios lo va a hacer. Aunque no quiera, Dios lo va a hacer. Vamos a tener que pasar por ahí. Es normal. Entonces, pero ese es el resultado de qué, hermanos? De la reconciliación. Pero vamos con el número 2 porque ya se me acabó el tiempo. Dijimos que la justificación trae beneficios. El número 1 es la paz con Dios. Número 2, dice el versículo 8. Versículo 8, 5-8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y dice, en que siendo aún pecadores. Vamos al versículo 5. Ese no, hermano, estamos adelantando mucho. Versículo 5. Ya vamos a llegar al versículo 8 para explicarlo, ¿verdad? Perdón, ahí estamos en el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, perdón, ahí estamos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El segundo beneficio, primero la paz, la segunda es el amor de Dios en nuestros corazones. Pregunta, ¿qué es el amor de Dios? ¿Sabe cómo usted y yo podemos saber que tenemos el amor de Dios? Si tenemos el Espíritu Santo. Porque dice que el amor de Dios, en primer lugar, fue derramado por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo en mí, dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu? Un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Con qué comienza el fruto del Espíritu? Amor. Es decir, hay un coro que dice, yo no sabía amar, pero Cristo me enseñó. Antes de Cristo usted no sabíamos qué era el amor. Hermana, todas esas mentiras que le dijo el hermano que la amaba, él no sabía todavía qué era amor.
Conocimos el amor hasta que conocimos a Cristo. Cuando conocimos a Cristo, conocimos que es verdaderamente el amor. Y nos dimos cuenta que la máxima expresión de amor fue Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Cuántos pueden alabar a ese Dios que es amor, hermanos? Ahora, ese amor fue derramado en nuestros corazones. ¿Cómo así? Que así como Cristo amó, entonces así debemos de amar nosotros. Amén. Aquí ya no mucho nos gusta porque decimos, mira hermano, hábleme de todo, pero de amor no, porque yo a algunos hermanos no los amo. ¿Para qué le voy a decir mentiras? Yo no amo a todos los hermanos. Ahora algunos poquitos, pero algunos los detesto, hermano. Así que yo no los amo. Ah, pues no tiene el Espíritu Santo. Y no ha sido justificado. Porque 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. ¿Se dan cuenta? Ay, hermano, tengo que amar a esa hermana que habla mal de mí. Ay, hermano, tengo que amar a ese hermano que me dijo cosas. Ay, hermano, tengo que. Sí, igual. Porque el beneficio de la justificación es el amor de Dios. ¿Cuántos fuimos perdonados por Dios? Entonces, si fuiste perdonado, dijo Dios, perdónense los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Tenemos la capacidad de poder amar, ¿verdad, hermanos? Amén, de poder amar. Ese amor ágape, la palabra, amén, festín de afecto, ¿verdad? Ya no hay odio, ya no cargamos con odio, ya no cargamos con amargura, porque hoy es, como decían en aquel tiempo, en los 80, los hippies, ¿verdad? Todo es amor y paz. Amén. Sí, porque paz y amor son los resultados de la justificación, ¿verdad? Amor y paz. Diga hermano que está para amor y paz. Ya no puede haber peleado aquí, ¿no? O no dice la Biblia así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y el versículo 3, cuando termina el capítulo, ¿cómo dice? Porque allí envía Jehová bendición. ¿A dónde envía Jehová bendición? Donde hay armonía, donde está Él, porque donde está el Espíritu Santo no hay iras y contiendas. ¿Verdad que todo cuadra ahora? Entonces, ¿cómo es posible que usted va a la empresa y ahí todos dicen, somos una familia, y la gente vaya por allá al colegio y los estudiantes, vamos a ir a celebrar el año de estudio, y cuando viene a la iglesia, todo el mundo peleado. Salgamos a comer, hermano, disfrutemos, comer más. Ay, no, que buena gente no me lleva. ¿Cómo es posible eso? Si en la iglesia donde más debe de haber amor, donde más debe de haber ese afecto fraternal, porque tenemos el amor de Dios. Pero más allá de eso, dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor. Ahí estamos. Mas Dios muestra su amor. ¿Qué significa mas Dios muestra su amor? Como usted, pastor, dice que Dios aborrece a los pecadores, pero más adelante la Biblia dice que Dios mostró su amor para con los pecadores. Explíquenos. ¿Cómo es posible que usted dice que Dios aborrece a los pecadores, pero ahí más adelante dice que Dios mostró su amor? Pero una cosa es mostrar amor y otra cosa es amar. Y yo le voy a explicar la diferencia. Se la voy a tratar la manera de explicar. Cuando Dios, dice la Biblia, porque toda la Biblia dice que Dios aborrece al pecado, porque así iniquidad Dios lo aborrece. Cuando dice que Dios demostró su amor al hombre, es que Dios aplicó la regla que se la aplicó a usted también. Hay una regla que Dios se la aplicó a usted, pero Él, antes de aplicársela a usted, la aplicó para Él mismo. ¿Cuál es esa? Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 17. Vamos a leer el versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego. Alguna versión dice que hará arder la cara de vergüenza. Dice el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios sabía que el hombre le había dado la espalda. Dios sabía que el hombre amaba el pecado, pero a pesar de eso, Dios tuvo que vencer lo malo con lo bueno.
y en vez de pagarnos mal, nos pagó bien y nos demostró su amor. Vean, nos demostró su amor. Dios no vino a pedirle perdón al hombre, que le quede claro. El amor de Dios no consiste en que Él vino a humillarse a pedirle perdón al hombre. Dios no le está pidiendo perdón al hombre. Es el hombre que debe de pedirle perdón a Dios, porque fue el hombre que ofendió a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que, de hecho dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19, no lo leemos por el tiempo, 4:19 de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le explico ese texto. Él se acercó a nosotros para darnos la oportunidad de pedirle perdón. Él se acercó. Él nos dijo, vaya, voy a enviar a mi hijo para que a través de su obra ustedes tengan la oportunidad de reconciliarse conmigo. Amén. Yo me voy a acercar a ustedes. Me voy a acercar para que tengan esta oportunidad. Por eso el texto, el versículo 18 es claro. En cuanto dependa de vosotros. En cuanto, así dice, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? ¿No tienen enemigos? Siempre hay enemigos. Pero dice la Biblia, en cuanto dependa de ti. No sé si me ayuda, hermano. En cuanto dependa de ti, dice. ¿Qué significa en cuanto dependa de ti? No espere de que la gente se acerque a aclarar las cosas. Acérquese primero usted. ¿Me están oyendo, hermanos? Porque aquí es cuando nos da sueño, ¿verdad? Y no oímos. ¿Cómo dijo pastor? No oímos. Cuando tenga un problema con su enemigo, dice Dios, acércate tú primero. No esperes que se acerque él. ¿Y por qué yo, que no sé qué, si él me ha ofendido? ¿Qué hizo Dios? ¿Se acercó primero? ¿Nos ofendió él? No, nosotros. ¿Pero qué hizo Dios? Él se acercó primero, ¿verdad? Dice Dios, acércate tú primero. Pero dice, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, que a pesar de que usted muchas veces ha querido hacer las paces con alguien, hay gente que no va a aceptar eso. Y va a seguir con arrogancia, en enemistad. Entonces usted ya no puede hacer nada. ¿Qué hace Dios? Envía a su hijo. ¿Por qué mucha gente se condena? Porque Dios es malo. No, ya Dios ya se acercó, intentó. Ya, amén. Y todavía está enviando hombres y mujeres a predicar para que se salven. Ya si ellos no quieren, el problema de ellos, ¿verdad? ¿El problema de Dios o de ellos? Ay, ¿por qué hay tanta gente que se muere y no hace nada? ¿El problema de Dios? No, Dios ya dio el primer paso. Pero sé que después de que Dios ya dio el primer paso, siempre dice, acérquense ustedes a mí ahora. Venid a mí y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque Él ya se acercó. Él ya dio el primer paso. Hay gente que está siendo enemiga de Dios, no porque esa sea la voluntad de Dios. Dios nos aborrece todo, pero a pesar de eso, Dios se acercó a través de... Dice que Dios habitó entre los hombres. Jehová Sama se le conocía porque él sabía que Dios iba a venir y iba a habitar entre los hombres. ¿Y cómo fue que Dios habitó entre los hombres? A través de Jesucristo, que se hizo carne y vivió entre los hombres. Él ya se acercó. Ahora le toca al hombre acercarse. Pero si el hombre no quiere acercarse, la condenación del hombre será culpa de Dios. No, porque es culpa suya de que aquel hermano que usted ha intentado, ¿verdad?, arreglar las cosas, que no haya fricción, y ese hermano sigue siendo de las grandes miradotas, ¿verdad? Y que no sé qué. ¿Usted qué hace? Bueno, Dios sabe que intentando agradar al hermano para no tener problema. Pero si no se puede, en cuanto dependa de vosotros, esa regla Dios la aplicó. Él dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos? ¿Significa que amar a su enemigo tiene que ir a pedir perdón a usted? ¿O cómo? ¿Qué significa amar? No, amar es demuéstrale. Toma la iniciativa tú. Y si te pide prestado, no le prestes. Regálale mejor, sí, porque mejor aquí, hermano, en estos tiempos es como que si alguien le pide prestado, no le presta. Regálale, hermano. Y no se va a amargar la vida. ¿Amén? Hermano, hermano, le dice, me presta $5, regáleselo, hermano. Porque después el hermano no puede que no le pague, usted se va a amargar. Pero usted se lo regala y no, yo se lo regalo en casa. ¿Va, hermano? No, mejor no presta, mejor regala. Y si no quiere regalar, pues no regale. Amén. Orar por los que os sufran. Usted
Usted no tiene que pagar mal por mal. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Dios. Ya fue justificado el amor de Dios está en nuestra vida. Amén. Dijo Jesús, vayan y toquen y en la puerta y hablen. Pero si no lo reciben, dijo Jesús, Mateo 10:14, si no lo reciben, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Sacúdanse los pies! El polvo de los pies. Y vayan. Esta es la manera de arreglar las cosas. Dios se acerca al hombre y si el hombre no quiere, ya no es problema de Dios. La demostración del amor de Dios no fue tanto su muerte, fue por quien murió. El ser humano es rebelde, malo, es terrible. Aún así Dios dio el primer paso. Y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A eso se refiere el amor de Dios. Amén. Ahora, el último resultado. Romanos 5, 9 y 10 y termino. Dice Romanos 5, 9 y 10 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y aquí viene el tercer resultado. Primero la paz con Dios, el segundo el amor de Dios y el tercero la salvación de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta que Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se manifiesta para con quienes? Para con los malos, ¿verdad? Los que hacen maldad. Pero ya la ira de Dios ya no es sobre aquellos que han sido justificados, porque cuando usted es justificado y yo, ya no tenemos parte en la ira de Dios. Miren, todos aquí quisiéramos ser librados de las tentaciones. ¿Sí o no, hermanos? Yo sí. Yo no quisiera estar en este cuerpo de muerte que, dice Pablo, hay una ley en mis miembros y esa ley me lleva al pecado. Amén. ¿Cuántos somos tentados aquí por el pecado? A veces le fallamos a Dios, pero hay que admitirlo. Tenemos que pedir perdón a Dios. No quisiéramos fallarle, pero ahí estamos en esa lucha. A veces no quisiéramos tener aflicción, pero la aflicción la produce la carne, lo dice en Corintios 7:28. A veces no quisiéramos tener tribulación, pero el mundo, dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. A veces quisiéramos ser librados de la tribulación, de las aflicciones, de las tentaciones. Pero Pablo dice, mire, alégrense más, porque aunque no han sido librados de las tentaciones, de las tribulaciones y de las ¿qué? Aflicciones, han sido librados de la ira de Dios. Y ya no tienen parte en la ira de Dios. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos de Dios fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo seremos salvos de la ira de Dios? Hay un momento donde Dios va a tratar con todos estos hombres malvados que no quieren nada de Dios, porque Dios los aborrece. Y va a venir un tiempo que se llama gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación hay un evento grande donde Dios quiere librar a los justificados, a la iglesia, de esa gran tribulación. ¿Cómo se llama ese evento? El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia tiene como objetivo principal librar a la iglesia de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia no estará pasando la gran tribulación, porque dice el Proverbio capítulo 11 versículo 8, dice que el justo será librado de la tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice que Dios, en Él seremos salvos de la ira venidera. Y aquí Pablo está diciendo que por su Hijo amado ahora tenemos salvación de la ira de Dios. ¿Cuántos se gozan de que si Cristo viniese hoy nos vamos con Él? Cristo viene pronto, iglesia. Y cuando Cristo aparezca en las nubes a levantar a su pueblo, los que hayan sido justificados seremos levantados. ¿Para qué? Para no ver la gran tribulación. Usted y yo no vamos a pasar por la gran tribulación, porque es uno de los resultados de la justificación. Amén. Cualquiera que me diga, no, para que hay que pasar la mitad o toda la tribulación o la gran tribulación, entonces está aboliendo la naturaleza de la justificación, que es la salvación. Cuando fuimos justificados por fe, fuimos librados de la ira de Dios. Hay un momento donde la ira de Dios va a ser derramada en esta tierra. Amén. Y ya estamos viendo los tiempos, estamos viendo cómo políticamente, socialmente, económicamente, todo se está encaminando para que se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. Amén. Pero no se puede manifestar el hombre de pecado hasta que la iglesia desaparezca, porque la iglesia y el anticristo no pueden convivir juntos, tiene que desaparecer uno. Y cuando la iglesia desaparezca, aparecerá ese personaje que será protagonista de la gran tribulación. Pero usted y yo no tenemos parte en ese tiempo, porque hemos sido salvos de la ira de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hemos sido salvos de la ira venidera. Concluyo diciendo, de los 21 versículos que hay en el capítulo 5, solo 3 versículos no mencionan a Jesús explícitamente. Cada
el versículo ahora de Jesús y dice por Él, por su Hijo, por su sangre, por su vida, por Él, porque está diciendo que todo lo que nosotros hemos disfrutado es por Cristo. Jesús es el autor de la salvación. Jesús es el autor de mi santificación. Jesús es el autor de mi regeneración. Jesús es el autor de la justificación. Jesús es el autor de la paz que tengo con Dios. Jesús es el autor del amor de Dios. Jesús es el autor de la salvación y la vida eterna que yo tengo. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Aleluya. Un día usted y yo vamos a estar en la boda del Cordero. Gracias a Jesucristo. Un día sus lágrimas serán enjugadas. Gracias a Jesucristo. Un día estaremos cara a cara con Dios. Gracias a Jesucristo. Un día estaremos viendo cielo nuevo y tierra nueva. Gracias a Jesucristo. Por Él y para Él sea la gloria, hermanos. Por Él. Él es el autor de todo. Ninguna condenación. Porque ya fuimos declarados. Hijitos míos, dice Juan, esta carta os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, imagínense la escena donde está el juez, está el fiscal de Satanás acusando, pero la palabra diablo significa acusador. Él hizo esto, él es mentiroso, él metió las patas, él, ¿ven? Así tiene la lengua de Dios, ve, así la tiene, ve. A ver, el diablo acusando, ¿verdad? Muchas de las cosas que dice el diablo es verdad. No todas, porque él es mentiroso, pero muchas es cierto. Dice Dios, mira Señor, mira ellos, ahí están cantando, pero mira allá en el trabajo, yo lo vi, ya estaba picareando. A ver, y el diablo lo acusa. Y usted, ahí está. Y viene el juez y tiene que decretar algo. Y ya para decretar algo, ¿verdad? La sentencia en contra, aparece un abogado. Usted no tenía visto para ese abogado, pero apareció gratuitamente y dijo a ese abogado, alto pues, quiero apelar a la ley de la sustitución. Me ofrezco yo para pagar toda su deuda. Así que, hermanos amados, yo dije aquel día, ya no cantemos que tenemos una deuda con Cristo. No tenemos deuda. ¿O tiene deuda usted? Yo no tengo deuda. Mi deuda fue cancelada allá en la cruz del Calvario. Yo no tengo ninguna deuda. Así que cuando Cristo apareció dijo, juez, yo voy a ser el sustituto. Y la deuda de Jairo, la deuda de David, la deuda de Alessandro es mía ahora. Pero aquí dice que la paga del pecado es muerte. Entonces yo doy mi vida por Jairo, por David y por Alessandro. Y es ahí donde Cristo pagó mi deuda. Porque el que merecía morir era usted y era yo, pero Él pagó por nosotros. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a Él venimos a darle la gloria a Dios. ¿Cuánto pueden darle ofrenda de palmas a Él? Hemos sido justificados por fe. Démosle gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todo en esta oportunidad. Gracias por justificarnos, por perdonarnos, por declararnos justos.